En esta tarde quiero compartirles Job capítulo 32 versículo 21. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. ¿Qué decisión fue la que tomó Job en su vida? Al no hacer acepción de personas y tampoco aludar a nadie que no lo mereciera, a nadie que no fuera reconocido, ¿verdad?, en su forma de ser. Hoy les compartía en esta mañana la diferencia entre aquel que es interesado y aquel que está comprometido. Yo no sé si hoy queramos ser comprometidos, porque aquel comprometido pues no acepta excusas, solamente pues va a hacer lo que le corresponde, lo que debe de hacer. Así es que en esta tarde, bueno, vamos a tener y vamos a seguir con este tema. Cambiamos de música, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, pero el tema sigue siendo el mismo. Una carta para mí, una carta de Pablo a Timoteo que hemos estado observando en cada uno de sus versículos. Cada uno de ellos nos ha traído pues una enseñanza tremenda, y sobre todo esto que decía este canto: lee tu Biblia y ora cada día para que puedas crecer, para que puedas madurar, para que puedas ahí ayudar no solamente en tu vida, sino también poder ayudar la vida de alguien más. Y el texto que hemos estado compartiendo dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo, como a mis propios hijos, pues los amo. 1 Corintios 4:14. Espero que esté con nosotros, espero que se conecte, espero que esté ahí listo con sus oídos para recibir el mensaje de esta tarde, esta carta maravillosa. Ahora en su capítulo número 5, ya llegamos capítulo número 5, y bueno, está precioso este capítulo, nos da mucha enseñanza, y vamos a ver ahí cómo de verdad Pablo quería en Timoteo que él fuera un hombre comprometido con Dios, ¿verdad?, para desarrollar y desempeñar el trabajo que Dios le había puesto en sus manos, le había encomendado en sus manos. Así es que este capítulo
trae una enseñanza grande para Timoteo de cómo él debe de aprender, primero él y después poderle compartir a su iglesia, a su congregación. Y bueno, nosotros hoy también, como podemos aprender, primero nosotros, pero también a ayudar a que otro más aprenda. ¿Aprenda qué? Aprenda cómo debemos de tratarnos, cómo es el trato con las personas, cómo es el trato con esa congregación, con ese grupo, con esa familia en Cristo, con esa iglesia. Y recuerde que iglesia no es un edificio de 4 paredes y un techo, no, iglesia es todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús, profesamos la misma fe, la misma verdad, servimos al mismo Dios. Ellos y nosotros formamos una iglesia, esa iglesia que se conforma de hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos y todos porque queremos servir a un solo Dios. Así es que en esta tarde vamos a empezar a leer la carta de Pablo a Timoteo en su capítulo número 5. Quiero compartirle esto, no lo vamos a leer todo, simplemente vamos a ir leyendo algunos versículos. Los he sacado los versículos en pares o en 3 o 4 versículos para cada día poderle compartir mucho mejor el conocimiento, transmitírselo mucho mejor este conocimiento en diferentes temas. Este capítulo es un poquito largo, pero lo vamos a ir poco a poquito viendo en cada uno de esos versículos, bueno, agrupándolos. Por esto hemos sacado estos versículos. Hoy vamos a tomar el versículo número 7, el versículo 21 al 23. Y en estos versículos va a estar la enseñanza del día de hoy. Vamos a leer esos y a comprender lo que Pablo le quiso transmitir a Timoteo, pero también lo que está ahí para ser transmitido a nosotros y nosotros poder regocijarnos en esa palabra y poder ser hombres y mujeres comprometidos primero con Dios y después con aquel que requiere de que nosotros le demos un trato hacia él. Y seamos como este hombre, ¿verdad, Job? Que él dice, no voy a hacer acepción de personas, ni tampoco voy a aludar a nadie, ni voy a exaltar a nadie que no se lo merezca. Simplemente hablar la verdad. Y así es que hoy Pablo nos va a hablar exactamente la verdad. Por ahí nos va a calar un poquito a lo mejor, pero todo es para edificación, para poder nosotros madurar en el Señor y ser mucho mejores hijos de Dios. Así es que dejo la lectura de esta tarde para que Sara le comparta esta lectura y poder después compartir la enseñanza. Que el Señor les bendiga. Así estaremos leyendo 1 de Timoteo, capítulo 5, el 7, 21, 22 y 23. Dice así: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahí están estos versículos leídos, cada uno de ellos. Y bueno, hoy vamos a ver esta enseñanza de Pablo a Timoteo, pero una enseñanza en la cual también nosotros vamos a comprender la palabra del Señor. Quiero decirles nuevamente, estos versículos los hemos tomado porque en primer término este día, para empezar este capítulo 5, bueno, quiero primero compartirles el compromiso que debería de tener Timoteo. Un compromiso personal, un compromiso en el que él mismo tomara la decisión primero de atesorar, de recibir la enseñanza que Pablo le está dando, este hombre que tenía el derecho y la autoridad sobre Timoteo porque le amaba como un hijo, y teniendo este derecho y esta autoridad, él siempre le recalca, te mando esto. Y ahí en el versículo 7 también vuelve nuevamente a recalcarle, esto manda, esto enseña, esto recibe primero
tú para que puedas transmitirlo a los demás. Y le da una razón ahí Pablo a Timoteo, y esta razón le dice para que sean irreprensibles. Esta palabra de irreprensibles siempre Pablo la recalca, la remarca muy bien. ¿Por qué? Porque eso era lo que Pablo deseaba en la vida de Timoteo, que fuera un hombre con un buen testimonio, que fuera un hombre con una buena visibilidad de lo que él debería de compartir el evangelio, de que la fe de él se mantuviera intacta, se mantuviera en una fe pura, limpia constantemente, y sobre todo que él fuera un hombre que compartiera la verdad, que compartiera a Cristo Jesús en su vida, para que los demás también pudieran conocer a ese Cristo Jesús maravilloso, quien les había limpiado y quien les había llamado a ese trabajo maravilloso de compartir a mismo Jesucristo resucitado a todo aquel que no le conocía hasta ese momento. Así es que eso se trata, irreprensibles. Que no haya nada que los acuse, nada que los señale, sino que su testimonio sea un testimonio verdadero, un testimonio dentro de una, vamos a decir, dentro de un lugar privado, como también de un lugar público. Eso es irreprensible. Marcar muy bien que ese testimonio sea un testimonio verdadero, un testimonio que, bueno, nadie les acusa de otra cosa, sino que ellos se comportan de la misma manera, tanto dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en sus hogares y donde quiera que ellos vayan, sean reconocidos como verdaderamente hijos y siervos del Señor Jesucristo. Así que por eso le dice, manda esto para que sean irreprensibles, pero empezando primero en la vida de Timoteo y después en la vida de la iglesia de Éfeso, donde está Timoteo, donde fue dejado para que él enseñara a esa iglesia. Y bueno, hoy vamos a ver esto, vamos a ver este tema, ¿verdad? Que quiero compartirles el día de hoy, este tema maravilloso, ahí un compromiso importante, un compromiso importante. Es necesario tener en cada uno de nosotros un compromiso importante, y Pablo recalca a Timoteo esto en estos versículos. Un compromiso importante era lo que Pablo necesitaba que Timoteo tuviera en su vida, que él pudiera saber que realmente el compartir a Jesucristo era un compromiso, que él debería de ser hombre que se va no poniendo excusas o no buscando excusas, sino que se va a realizar el trabajo que debe de realizar en el momento y en el tiempo correcto. Él necesitaba ser un hombre verdaderamente capaz de comprometerse a compartir, de comprometerse a cuidar de la iglesia, de comprometerse a estar en este lugar en el cual había sido dejado y en el cual ahí necesitaba este trabajo. ¿Para qué tenía que tener un compromiso? Bueno, un compromiso aquí de cómo tratar a los demás, de cómo tratar a los demás. Seguramente se estaba preguntando, seguramente en esa iglesia había hombres, mujeres de diferentes pensamientos, de diferente carácter, de diferente, ¿verdad? Cada uno de ellos a lo mejor hasta de diferentes culturas, porque era una región, bueno, económicamente muy bien. Así es que a lo mejor había varios de diferentes regiones. Así es que, bueno, Pablo se toma el tiempo de enseñarle a Timoteo cómo debe de tratar a los demás. Y este trato a los demás se requería pues de algo tan especial en la vida de Timoteo. Y bueno, Pablo le dice a Timoteo la manera en la que va a tratar a los demás. Este capítulo 5 habla de esa manera, de cómo tratar a los diferentes tipos de personas que comparte o con el cual él está ahí, ¿verdad? Juntos sirviendo al Señor y buscando cada día del Señor. Así que bueno, Pablo le dice a Timoteo de esta manera. Le dice primeramente que él debe de tratar a todos de esto. Esto lo que dice sin prejuicios.
Es importante que Pablo le dice a Timoteo, guarda, te encargo que tú, ¿verdad? Como siervo del Señor, como siervo de Dios, siervo de Jesucristo, que tú tienes como testigo a Dios, como testigo a Jesucristo y como testigo también a los ángeles escogidos. Bueno, le dice, guarda estas cosas, esto que te va a enseñar o que te voy a enseñar, o esto que vamos a estar viendo ahí en Primera de Timoteo capítulo 5, eso que vamos a estar viendo es precisamente lo que Pablo le está enseñando a Timoteo de cómo tratar a los demás, pero que también debe de ser algo muy especial en su vida. Una persona comprometida con Dios debe de ser esto, sin prejuicios. No debe de ser una persona que ella se crea un juicio antes de conocer a la persona o antes de saber lo que la otra persona realmente es, el trasfondo por el cual ella se comporta de una o de otra manera. Es necesario, ¿verdad?, que Timoteo se tome el tiempo de conocer a su congregación, se tome el tiempo de conocer con quienes está conviviendo diariamente, con quienes se está ahí, ¿verdad?, comprometiendo a servirles. Es necesario que él se tome el tiempo de conocer a cada uno de ellos, su forma de pensar, su forma de ser, su forma en la que ellos han crecido y en la cual ellos están, ¿verdad?, viviendo de esa manera. Es necesario que antes de entablar un juicio, le dice Pablo a Timoteo, no te hagas prejuicios, no tengas tú una idea de la persona o de aquel que viene a ti. Antes escucha, ¿verdad? Antes es necesario que tú le conozcas, que tú entiendas, que puedas tener a esa persona el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver cómo él le hace diferencia entre una persona adulta, una persona joven y también entre una persona casada o una persona viuda, entre una persona que trabaja para un amo y entre el amo también. Entonces es importante que Pablo le enseñe a Timoteo de esta manera. No te hagas prejuicios antes de conocer la situación o la persona que está haciendo tal o cual cosa. Tómate el tiempo de escuchar, tómate el tiempo de analizar, tómate el tiempo de consultar también hacia Dios antes de enseñar o antes de reprender o antes de exhortar o antes también de honrar a una persona. Por eso le compartía ahí a Job, ¿verdad?, que dijo él, no voy a hacer o aludar a ninguna persona, no voy a decir nada, ¿verdad?, elocuente sobre nadie, a menos que esto sea una verdad. Muchas veces, el siervo de Dios, bueno, empieza a tratar con diferencia a su congregación, a unos les aprecia más, a otros menos, a unos les da más oportunidades, a otros menos, a uno les pone pues con mucha más atención que a otros. Es importante que hoy aprendamos que no debe de haber prejuicios, deben de tratarse a todos por igual, ser todos igualmente en el Señor, no haber, ¿verdad?, ninguno favoritismo por nadie, sino al contrario, de la misma manera como el Señor Jesús murió por todo el mundo, de la misma manera el siervo de Dios tiene que tratar a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no es su iglesia, no es alguien por el que él pagó el precio, sino es alguien que simplemente está en sus manos para que él lo pueda conducir, le pueda enseñar, le pueda amar, le pueda también exhortar en su momento y también le pueda reprender si esto fuera necesario. Por eso esto que Pablo le dice a Timoteo, no te hagas prejuicios antes de escuchar, antes de atender. Así es que sin prejuicios le dice, haz este trabajo. Y no solamente sin prejuicios, también le dice, bueno, que no haya parcialidad. Hazlo sin parcialidad, o ahí, ¿verdad? Nada con parcialidad. No seas una persona que, oye, tratas bien a alguno porque es una persona que está más cerca de ti, porque le has conocido más, porque está más a tu lado, porque es una persona más dócil o porque es una persona
bueno, a lo mejor que es muy rebelde y por eso le vas a tratar de una manera más dura. No, nada, ahí le dice nada con parcialidad. Es necesario que Timoteo tome en cuenta estos dos consejos que Pablo le da. Es importante que en su vida no haya prejuicios, pero tampoco que se incline por una persona y deje a la otra sin atenderle. Es importante que en todo momento él practique la justicia y sobre todo la justicia que viene de parte de Dios. Que sea una persona que verdaderamente se deja guiar por el Espíritu Santo, por Dios, y que a través de estos consejos que Pablo le está dando a él, bueno, él pueda hacerlo práctico en su vida, pero también pueda enseñar de esta manera a la iglesia a la cual él está a cargo. Realmente no inclinar la balanza, ¿verdad?, para un lado y que inclinarla para otro, sino que sea una balanza justa, algo justo, el trato que sea justo y de igual manera a los dos. No hay nada que en una congregación pueda hacer favoritismo, pueda una persona ser más importante que otra. Yo creo que no, dentro de la iglesia del Señor, aún aquellos que tienen ministerio, sea pastor, evangelista, sea a lo mejor un profeta, o sea a lo mejor un simple servidor, ¿verdad? Aquel que barre, o aquel diácono, o aquel que simplemente hace el aseo de la iglesia, ambos tienen la misma valor delante del Señor. Por eso no es nada bueno que nosotros hagamos diferencia entre una persona y otra. Yo creo que todos se ha pagado el mismo precio, el mismo precio se ha pagado por cada uno de nosotros, siendo pecadores. El Señor nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha redimido, y de la misma manera así el siervo del Señor tiene que tratar a todos por igual. Recuerden que Jesús dejó eso establecido en su vida, ¿verdad? Cuando anduvo sobre la tierra, Él trató a todos de la misma manera. Y eso mismo le enseña Pablo a Timoteo. No hagas diferencia entre uno y otro. No te inclines por uno y abandones al otro. No hagas más por uno que por otro. Hazlo irreprensible. O sea, trátalos a todos de la misma manera. Si les vas a exhortar, exhórtales, pero a todos de la misma manera. Si vas a honrar, honra a todos de la misma manera. Es triste y es lamentable cuando a una persona honra a algunos porque le cayó bien, porque le hizo un favor, porque a lo mejor es el que mejor le trata, y deja abandonado a otro. No, yo creo que es necesario que todos sean tratados de la misma manera, sin prejuicios, sin tener un favoritismo por nadie. Al contrario, ahí no hacer excepción de personas, sino al contrario, poder tratar a todos de la misma manera, como si fuera el Señor mismo tratando de esta manera a todos. Así es que, bueno, esto le enseña a Timoteo, pero también le sigue enseñando y, bueno, le dice también a él: no impongas manos con ligereza a ninguno. Me quiero poner un poquito aquí en este versículo, ¿verdad? Cuando el ministro ora, cuando el ministro, bueno, ministra, hay una oración por alguna persona, y Pablo se detiene también en esto: no ponga las manos con ligereza a ninguno, y le hace específicamente eso, a ninguno. De esta manera Pablo sigue diciendo: ten cuidado cuando tú estás orando, cuando tú estás poniendo manos sobre una persona. ¿Por qué? Porque le dice, debes de tratar a todos por igual, ¿verdad? Entonces a ninguno le pongas las manos con ligereza, pero también le dice: ni practiques de pecados o participes de pecados ajenos. Es importante, ¿verdad?, que con amor, con toda la fe necesaria y que con toda la devoción necesaria, bueno, cuando se haga oración, él pueda tener la importancia de que de la misma manera, con la misma fe que ora por una persona, va a orar por la otra persona. No haber diferencias. Ahora, tener cuidado, le dice, en la forma en la que tú vas a imponer manos. Es necesario, y quiero recalcar esto, Pablo está enseñando a Timoteo, porque Timoteo era un hombre joven
que necesitaba de experiencia, que necesitaba, bueno, que Pablo le transmitiera a él lo que él conocía. ¿Por qué? Porque era necesario que Timoteo aceptara todos estos consejos en su vida, los cuales le iban a ser útiles para su servicio en el Señor. Recuerde que cada una de las cosas que Pablo hacía, bueno, todas las hacía para glorificar a Dios, para glorificar al Señor Jesús y exaltar y dar a conocer el nombre del Señor Jesucristo. De la misma manera le dice a Timoteo: ten cuidado cuando tú ores, no pongas manos con ligereza. Recuerde que en muchos momentos Pablo se había encontrado con personas que no estaban buscando precisamente el favor de Dios, sino estaban buscando poner ocasión para atraparlo, poner ocasión para defraudar a Pablo, y poner ocasión precisamente para que Pablo defraudara la fe, o poner ocasión para que Pablo cayera en algún lazo. Por eso le hace la importancia a Timoteo y se detiene y le dice: no pongas manos con ligereza. Antes prepárate, antes capacítate, antes ten cuidado, pide la guianza del Señor para poder ir y orar por las personas. Muchas veces la persona está buscando una oración, está buscando que ore por él, está buscando que vengas y intercedas a favor de él, pero en muchas ocasiones, bueno, el que ora o el que ministra empieza a hablar de su emoción, empieza a hablar de lo que él desea para la otra persona. Bueno, en esta ocasión le dice Pablo: ten cuidado, no hables nada más por hablar, ni tampoco, ¿verdad?, pongas palabras en las cuales Dios no respaldará, ¿verdad? Siempre cuando Dios habla, bueno, Dios cumple lo que habla. Por eso es importante que Timoteo, al tiempo de orar, bueno, mirará muy bien lo que va a hablar y solamente hablará lo que fuera verdad y solamente declarará a través de sus labios lo que fuera respaldado por el Señor. Así es que sin esto, bueno, no era necesario Pablo, si él no había atravesado por todo esto, no era necesario que Pablo lo recalcara, pero como él ya lo había vivido, ahora le era necesario que él recalcara a Timoteo este mismo cuidado, que él pudiera mantener en su vida esto, no practicar o no participar en pecados ajenos. Muchas veces, aún dentro de la congregación, le está diciendo Pablo, aún dentro de la sociedad en la que vives, muchos van a querer ponerte lazo a Timoteo, ¿verdad? Y más siendo una persona joven, a lo mejor lo querían envolver en algunos pecados, ¿verdad?, que ellos estaban cometiendo, pero Timoteo debería de tener mucho cuidado en lo que estaba haciendo. Así que nuevamente le recalca este cuidado acerca de Timoteo. No con ligereza, le dice, o sea, piénsalo muy bien, medítalo muy bien antes de realizar tal cosa. Pero termina también Pablo ahí teniendo a Timoteo este nuevo consejo, ¿verdad? Llevamos estos consejos. Primeramente, él no debería de tener prejuicios, no debería de ser una persona, ¿verdad?, con parcialidad y mucho menos, bueno, con ligereza hacer las cosas, sino una persona comprometida con el Señor. Pero también termina diciéndole, consérvate puro. Y ahí esa palabra le dice, consérvate puro, mantén tu pureza, mantente verdaderamente en esa santidad y en esa búsqueda del Señor. Una persona para conservarse puro tiene que estar muy cerca y muy en contacto con Dios a través de su Espíritu Santo y sobre todo constantemente estar sobre las Escrituras. Recuerden que el capítulo anterior le dice, bueno, esto enseña, esto practica, pero también le dice, no descuides la Escritura, no descuides la lectura, no descuides el estar ahí al pendiente de la Escritura, lo que está escrito. Eso es lo que mantenía o lo que debería de tener, mantener a Timoteo puro. Esto es importante en la vida de Timoteo, que Pablo tenía cuidado de él, no solamente en lo que él iba a tratar a los demás o cómo él se debería de comportar con los demás, sino en su forma personal. No solamente tiene cuidado, bueno, de que Timoteo aprenda a desarrollar su ministerio, a desarrollar, bueno, este cuidado de la iglesia, sino también
a mantener él en su vida personal. Recuerde que, bueno, Timoteo era un hombre que presentaba frecuentes enfermedades, se lo especifica allí en el versículo 23, que, bueno, eran frecuentes sus enfermedades, y bueno, él le da un consejo y le dice que por causa de su estómago tomara un poco de vino. Pero recuerden, está diciendo por causa de tu estómago había esta necesidad en la vida de Timoteo por sus frecuentes enfermedades, pero él debería de mantenerse puro. Así es que es necesario entender el consejo de Pablo hacia Timoteo, terminando con esto y diciéndole mantente puro. Una persona que es con prejuicios, que se genera un juicio antes de conocer la situación o antes de conocer a la persona, bueno, no se puede mantener puro. Va a empezar a acceder en su vida o a poner en su vida no un buen testimonio, sino un mal testimonio delante de la congregación. Una persona que es ahí, que se vuelve parcial, que trata a uno con diferencia al otro, que empieza a hacer diferencias entre uno y otro, bueno, en su vida personal va a empezar a ser una persona que no es creíble, que no es aceptada tampoco en la sociedad, y mucho menos si es una persona que no medita y que no piensa antes de hacer las cosas, que no tiene la capacidad de hacerlas en el temor del Señor y que tiene la destreza ahí de no participar en esos pecados ajenos, bueno, que tiene la destreza en conocer verdaderamente si eso le conviene o no le conviene, si eso va a glorificar a Dios a través de su vida o no lo va a glorificar, o si eso le va a afectar en su relación personal con Dios. Es importante que él tome en cuenta todo esto, que si él deja de un lado el consejo que Pablo le está dando, bueno, entonces él no va a mantenerse puro, va a empezar a ensuciar su vida, y ya no van a ser pecados ajenos, sino van a ser pecados propios. Es necesario que Timoteo atienda, pero también es necesario que nosotros hoy atendamos y hoy aprendamos esto de que Pablo le aconsejara a Timoteo. Tengamos en cuenta que todas las personas, todas, no importando, ¿verdad?, ni su color, no importando ni el lugar donde nacieron, no importando ni su cultura, ni no importando, ¿verdad?, su forma de ser, o no importando su forma de hablar, su forma de conducirse, por todos el Señor Jesús ha muerto, y por todos el Señor Jesús está esperando que tú y yo le demos a conocer. Es necesario que nosotros seamos el medio para cual ellos conozcan al Señor Jesús, pero también seamos el medio por el cual, con nuestro ejemplo, ellos aprendan de cómo deben de vivir. Si ellos trajeran cultura y cosas, costumbres que no agradaran a Dios, entonces con tu testimonio pudieras infundir en ellos ese ejemplo que debería de ser una persona que se mantiene pura. Bueno, aún ahí no son solamente sus palabras, sino son sus hechos los que van a dar a conocer a Jesucristo. Y recuerda, Timoteo está en un lugar donde hay maldad, está en un lugar donde hay mucha gente que está adorando a demasiados dioses, pero Timoteo se tiene que mantener puro. Así nosotros hoy estamos en esa misma sociedad, no es en Éfeso, pero estamos en la misma sociedad donde mucha gente no ha conocido a Dios, donde mucha gente no ha servido, no ha tomado un compromiso de servir a Dios. Pero si tú has tomado ese compromiso de servir a Dios, bueno, lo primero es mantenernos puros, con parcialidad, así, con una gran responsabilidad, nosotros poder tratar a los demás de la manera adecuada. Nosotros poder, bueno, ahí, ser partícipes de que a través de nosotros sea conocido, o sea, ahí, ¿verdad?, conocido nuestro buen testimonio por toda la gente, y nosotros podamos tener ese buen testimonio de que a través de eso, bueno, la gente pueda conocer nuevamente, te recalco eso, conocer la verdad y conocer al Señor Jesucristo. Así es que te dejo con esto.
tenemos que mantenernos puros. Ese es el compromiso importante que Pablo le enseña a Timoteo y es el compromiso importante que nosotros debemos de tener hoy. Mantenernos puros ahí, conservarnos puros. En medio de toda esta sociedad, sí, en medio de toda esta sociedad. En medio de tanta maldad, sí, seguramente en medio de tanta maldad. En medio de una sociedad que tiene favoritismos, sí. En medio de una sociedad que hay favoritismos. En medio de gente que está acostumbrada a tratar a las personas por su estatus social, en medio de esa grande costumbre, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que marcar una diferencia. Y recuerda, yo te compartía esta mañana que una persona comprometida no acepta excusas. No podemos poner excusas y decir es muy difícil, no lo puedo lograr, es que esto ya no se acostumbra. No, si tú y yo queremos ser comprometidos con el Señor, pues nos vamos a comprometer sirviendo al Señor como Él quiere que le sirvamos. Y sobre todo, porque esto nos manda, no nada más Pablo a Timoteo, sino nos manda el mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, a través de la palabra nos manda esto, que nosotros seamos personas que ahí practicamos la justicia y la justicia que viene de parte de Dios. Y lo justo es que tú y yo seamos verdaderos hijos de Dios. Así de la manera como Dios ama al mundo y de la manera como Dios trata al mundo, bueno, de la misma manera nosotros también tratemos a los demás. Y sobre todo, vuelvo otra vez a aquellos que aún no le han conocido. Y si tenemos la oportunidad de estar al frente, o tenemos la oportunidad de congregarnos, o tenemos la oportunidad de pertenecer a un grupo que tiene la misma fe, pues ahí también remarcar esto, no hacer acepción de personas, comprometámonos con eso, no hacer acepción de personas y tampoco, ¿verdad? Poner ahí, ¿verdad? Títulos hermosos a personas que verdaderamente no se lo merecen, pero sí darle honor a quien se lo merece y sobre todo que nosotros honremos a Dios que se lo merece y a Jesucristo. Así que te dejo con eso para que lo guardes ahí en tu corazón, pero que también pues lo puedas llevar a la práctica. Voy a dejar, ¿verdad?, este lugar a Sara para que ella pueda despedirnos, orar y poder terminar con esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Bueno, así vamos a estar orando. Padre bendito, te damos las gracias primero, antes que nada, por permitirnos haber estado en este lugar. Gracias, Padre, por lo enseñado. Sé que a veces nosotros tomamos como el cómo tratar a los demás de igual manera, pero hoy nos enseñas cosas nuevas, cosas en las cuales nosotros no debemos de tratar a las personas sin prejuicios, sin otras cosas. Padre, te agradezco por esta enseñanza. Gracias nuevamente porque he aprendido y ha sido edificante para mi vida, y sé que no solamente ha sido para mí, sino para también aquellas personas que lo han estado viendo. Sé tú bendiciendo, Padre, las vidas de nosotros y las vidas también de nuestros hermanos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te agradezco por todo. Amén. Bueno, y así estaremos diciendo el texto. 1 Corintios 4:14 dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo como a mis propios hijos, pues los amo. Que el Señor les bendiga grandemente. Escucha, la B I B L E A, la B I B